Tengo 45 años y durante 18 de ellos conduje una ambulancia por las calles de San Antonio, Texas. Hay noches que nunca se olvidan, llamadas que te marcan para siempre, y hoy voy a contarles sobre aquella madrugada que cambió mi forma de ver este trabajo. Mi nombre es Javier Torres, y esta es mi historia. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Recuerdo perfectamente el día en que comencé en este trabajo. Tenía 27 años, acababa de terminar mi formación como paramédico y estaba lleno de esa energía que solo la juventud y la inexperiencia pueden dar. Pensaba que estaba preparado para todo, que había visto suficientes manuales, practicado suficientes escenarios. Qué equivocado estaba. La primera semana fue como sumergirme en agua helada, un shock constante de adrenalina, luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad, el olor a desinfectante mezclado con el sudor de la urgencia. Pero con el tiempo, uno se acostumbra. O eso creía. Mi compañera en aquellos primeros años se llamaba Adriana Vega, una mujer de 38 años con 12 años de experiencia en el servicio de emergencias. Era menuda, de cabello castaño siempre recogido en una trenza apretada, pero tenía una presencia que imponía respeto. Adriana me enseñó que en este trabajo no solo se trata de salvar vidas, sino de mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos. Me enseñó a leer las situaciones antes de llegar, a preparar mentalmente los protocolos mientras la sirena aullaba en la noche. Pues la verdad es que sin ella no habría durado ni 6 meses. Los primeros años pasaron como una nebulosa de turnos nocturnos, café amargo en vasos de papel, sándwiches fríos comidos a toda prisa entre llamada y llamada. Me acostumbré al olor metálico que a veces quedaba en el aire después de casos difíciles, al peso de las bolsas de equipamiento contra mi espalda, al sonido constante de la radio crepitando con códigos y direcciones. San Antonio de noche tiene su propia personalidad. Las avenidas amplias se vuelven casi desiertas después de las 3 de la mañana, solo iluminadas por farolas amarillentas que proyectan sombras largas sobre el asfalto. Los barrios más antiguos huelen a mezquite cuando el viento sopla desde el sur, mezclado con el aroma de taquerías que cierran tarde y el humo de alguna parrilla nocturna. Había desarrollado una rutina, una especie de armadura emocional que me protegía. No te encariñes, no te involucres demasiado, haz tu trabajo y sigue adelante. Adriana me lo había dicho desde el principio. Javier, si te llevas cada caso a casa, este trabajo te va a destruir. Y tenía razón. Veías tanto sufrimiento, tantas tragedias que si no aprendías a mantener cierta distancia, te consumía. Entonces aprendí a compartimentar, a guardar las emociones en cajones bien cerrados que solo abría cuando estaba solo, generalmente en la ducha, donde nadie podía ver ni escuchar. Pero hubo una noche, hace ya 7 años, que rompió todas esas defensas que había construido con tanto cuidado. Era mediados de octubre. Recuerdo que hacía un frío inusual para Texas, ese tipo de frío seco que se cuela por la chaqueta y te hace temblar aunque no quieras admitirlo. Yo estaba trabajando con un compañero nuevo, Sebastián Luna, un chico de 23 años recién graduado, lleno de esa misma energía nerviosa que yo había tenido años atrás. Era su tercer turno nocturno y podía ver en sus ojos esa mezcla de emoción y miedo que todos teníamos al principio. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Aún puedo escuchar la voz de la despachadora, profesional, pero con un tono de urgencia que me hizo incorporarme inmediatamente en el asiento. Un accidente en la intersección de la autopista 35 con la calle Commerce. Reportes de múltiples personas heridas, posibles lesiones graves. Sebastián palideció un poco cuando escuchó múltiples heridos, pero asintió con determinación. Le di una palmada en el hombro mientras encendía las luces de emergencia. «Tranquilo, seguí mi guía y todo va a estar bien», le dije, aunque algo en mi estómago se retorcía de una manera que no había sentido en años.
La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo se ve cuando el aire está frío y limpio. Conduje por calles vacías. El rugido del motor y el aullido de la sirena eran los únicos sonidos en la oscuridad. Las luces rojas y azules rebotaban en los edificios cerrados, en los escaparates oscuros de las tiendas, creando ese ambiente surrealista que siempre acompaña a las emergencias nocturnas. Sebastián revisaba mentalmente los protocolos. Lo podía ver moviendo los labios en silencio, preparándose. Cuando llegamos al lugar, la escena era peor de lo que esperaba. 2 vehículos completamente destrozados bloqueaban la intersección, cristales esparcidos por todo el asfalto, brillando bajo las luces de las patrullas que ya estaban en el lugar. El olor a gasolina era intenso, mezclado con el de goma quemada. Los policías ya habían acordonado el área, y uno de ellos corrió hacia nosotros en cuanto nos vio llegar. Tenemos 3 personas heridas, una atrapada en el vehículo azul, 2 en el sedán gris. Necesitamos ayuda urgente. Me moví con el automatismo de años de experiencia. Sebastián, evalúa a los del sedán gris. Yo voy con la persona atrapada. Mantén la calma y recuerda el protocolo de triaje. El chico asintió y corrió hacia el otro vehículo con el maletín de primeros auxilios. Yo me acerqué al coche azul, un pequeño compacto que había recibido el impacto directamente en el lado del conductor. La puerta estaba completamente abollada, el metal retorcido de tal manera que era imposible abrirla sin equipo especializado. Me agaché para mirar por la ventanilla rota. Adentro había una mujer joven, no podía tener más de 30 años, con el cabello negro cayéndole sobre el rostro. Estaba consciente pero en shock. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba tocar el volante. Señora, mi nombre es Javier, soy paramédico. Voy a ayudarla, ¿de acuerdo? Necesito que me diga su nombre. Mi voz era tranquila, profesional, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Valeria, susurró ella, su voz apenas audible. Me llamo Valeria Ochoa. Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Enfoqué mi linterna hacia el asiento trasero y sentí que el mundo se detenía. Ahí, en una silla de seguridad para niños, había un pequeño de aproximadamente 2 años. Estaba inconsciente, su pequeña cabeza inclinada de una manera que me hizo contener el aliento. Valeria, escúcheme con atención. Su hijo está aquí. Voy a sacarlo primero mientras llega el equipo de rescate para liberarla a usted, ¿está bien? Necesito que confíe en mí. Llamé a Sebastián por radio y pedí refuerzos inmediatos. Los bomberos ya venían en camino con las herramientas de extracción, pero ese niño no podía esperar. La puerta trasera estaba menos dañada. Con ayuda de uno de los policías, logramos forzarla lo suficiente para acceder. Me metí en el vehículo con cuidado extremo, consciente de que cualquier movimiento brusco podía ser peligroso. El olor a gasolina era aún más fuerte adentro, y podía escuchar a Valeria sollozando desde el asiento delantero. Mi bebé, por favor, mi pequeño Diego. Evalué rápidamente al niño. Su respiración era superficial pero presente, el pulso débil pero constante. Tenía una contusión en la frente y posibles lesiones internas. Con manos que temblaban imperceptiblemente, aseguré su cuello con un collarín pediátrico y lo saqué con extrema delicadeza de la silla de seguridad. Era tan pequeño, tan frágil. Su manita colgaba sin fuerza y su carita estaba pálida bajo la luz de las linternas. Corrí con él hacia la ambulancia mientras Sebastián ya preparaba el equipo. Niño de aproximadamente 2 años, inconsciente, respiración superficial, posible trauma craneal. Prepara oxígeno y vía intravenosa pediátrica. Mi voz sonaba firme, pero por dentro algo se estaba quebrando. Este niño tenía casi la misma edad que mi sobrino, el hijo de mi hermana menor. Los siguientes minutos fueron un torbellino de acción. Conectamos al pequeño Diego al monitor, establecimos vía intravenosa, administramos oxígeno. Sus signos vitales eran preocupantes pero estables. Detrás de nosotros, los bomberos trabajaban en liberar a Valeria del vehículo destrozado.
Podía escuchar sus gritos preguntando por su hijo, su voz desesperada cortando la noche fría. Entonces, sucedió algo que nunca había experimentado en todos mis años como paramédico. El pequeño Diego abrió los ojos, esos ojos grandes y oscuros que miraron directamente a los míos. Y por un segundo, solo un segundo, vi a mi sobrino Mateo. Vi a todos los niños que había tratado a lo largo de los años, todas esas vidas pequeñas y frágiles que dependían de manos como las mías. Y por primera vez, sentí que mi armadura emocional se resquebrajaba completamente. «Mamá», susurró Diego con una voz tan débil que apenas podía escucharse sobre el ruido de las sirenas y las herramientas de rescate. Sebastián me miró, sus ojos también húmedos. Tomé la mano del niño, esa manita tan pequeña que apenas podía rodear uno de mis dedos. «Tu mamá está bien, Diego, está aquí, muy cerca. Los doctores van a cuidarla y tú vas a estar bien también, ¿de acuerdo?» No sé si me entendió, pero apretó mi dedo con una fuerza que no esperaba. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo un caso más, un número en el reporte del turno. Era Diego, un niño con nombre, con una madre que lo amaba desesperadamente, con una vida entera por delante que dependía de que hiciéramos todo bien. Los bomberos finalmente liberaron a Valeria. Tenía fracturas en ambas piernas y en el brazo izquierdo, posible trauma torácico, pero estaba consciente y estable. Lo primero que hizo cuando la sacaron del vehículo fue buscar a su hijo con la mirada. «¿Dónde está Diego? ¿Dónde está mi bebé?» Su voz era puro dolor y desesperación. Hice algo que normalmente nunca habría hecho. Acerqué la camilla de Valeria a la ambulancia donde teníamos a Diego. «Está aquí, Valeria. Está estable, está respirando bien. Lo estamos cuidando». Ella extendió su mano ilesa hacia la ambulancia y las lágrimas corrían por su rostro lleno de cortes y moretones. «Mi amor, mi pequeño amor». Tuvimos que separarlos para el transporte. Diego iba en nuestra ambulancia hacia el hospital pediátrico y Valeria en otra ambulancia hacia el centro de trauma. Antes de cerrar las puertas, le prometí algo que nunca debí prometer como paramédico. «Valeria, voy a cuidar de Diego como si fuera mi propio hijo. Le prometo que va a estar bien». El camino al hospital fue tenso. Mantuve al pequeño estabilizado, monitoreando constantemente sus signos vitales mientras Sebastián conducía con cuidado pero rapidez. Las calles de San Antonio pasaban en una nebulosa de luces y sombras. Hablaba con Diego constantemente, aunque no respondiera, contándole que pronto vería a su mamá, que los doctores iban a curarlo, que era un niño muy valiente. En el hospital, el equipo de emergencias pediátricas lo recibió inmediatamente. Entregué toda la información, los signos vitales, las intervenciones que habíamos realizado. Vi cómo se lo llevaban corriendo por el pasillo blanco y brillante, y sentí un vacío en el pecho que nunca antes había experimentado después de entregar a un paciente. Sebastián y yo nos quedamos en la sala de espera, llenando los reportes del incidente. Mis manos aún temblaban ligeramente mientras escribía. El chico me miraba con preocupación. «Javier, ¿estás bien?» «Nunca te había visto así», negué con la cabeza, incapaz de articular lo que sentía. «Este trabajo, Sebastián, hay casos que te marcan más que otros. No sé por qué, pero este niño...» No pude terminar la frase. Pensé en Valeria, sola en otro hospital, sin saber si su hijo sobreviviría. Pensé en todas las madres que había visto a lo largo de los años, en todos los niños, en todas las vidas rotas que intentábamos reparar noche tras noche. Y por primera vez en 18 años, cuestioné si era lo suficientemente fuerte para seguir haciendo esto. Nos quedamos allí hasta que nos llamaron de vuelta al servicio. Había más emergencias, más personas que necesitaban ayuda. Pero antes de irme, pregunté en la recepción por el estado de Diego Ochoa. La enfermera consultó su computadora y sonrió levemente. «Está en cirugía, pero los signos son buenos. Es un niño fuerte». Durante los siguientes días, cada vez que pasaba por ese hospital en alguna otra emergencia, preguntaba por Diego. Me enteré de que la cirugía había sido exitosa, que estaba recuperándose bien. Valeria también se estaba recuperando,
aunque el proceso sería largo con todas sus fracturas. Pero ambos iban a sobrevivir, iban a tener una segunda oportunidad. 2 semanas después, estaba tomando café en la estación cuando recibí una llamada al celular de un número desconocido. Era Valeria. No sé cómo consiguió mi número. Probablemente preguntó en el hospital hasta que alguien se lo dio. Su voz sonaba más fuerte, más clara. Javier, no sé si recuerda. Soy Valeria Ochoa del accidente. Quería agradecerle personalmente. Diego está en casa, está bien. Los doctores dicen que se va a recuperar completamente. Sentí un nudo en la garganta. Me da mucha alegría escuchar eso, Valeria. De verdad. ¿Cómo está usted? Ella se rió suavemente. Convertida en un robot con todos estos yesos, pero viva. Ambos estamos vivos gracias a usted y su compañero. Quería que supiera que la manera en que nos trató esa noche, especialmente a Diego, marcó la diferencia. No fue solo un paramédico haciendo su trabajo. Fue alguien que realmente se preocupó. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Sebastián, que había escuchado mi lado de la conversación, me puso una mano en el hombro. Entonces valió la pena, ¿no? Asentí, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado permanentemente aquella noche. Los meses siguientes fueron diferentes. Seguía haciendo el mismo trabajo, atendiendo las mismas emergencias, pero ya no podía mantener esa distancia emocional que había cultivado durante años. Cada llamada, cada persona, se volvió más real, más personal. Adriana lo notó cuando volvió de sus vacaciones. Te ves distinto, Javier. Más, no sé, más presente, pero también más cansado. Le conté sobre aquella noche, sobre Diego y Valeria, sobre cómo había sentido que todo mi entrenamiento para mantener las emociones a raya se había derrumbado en cuestión de minutos. Ella me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes qué? Eso no es debilidad. Eso es lo que nos mantiene humanos en este trabajo. Sí, necesitamos ser profesionales, mantener la calma, seguir los protocolos. Pero el día que dejemos de sentir, el día que una vida deje de importarnos, ese día deberíamos dejar este trabajo. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Entendí que aquella noche no había sido mi momento más débil como paramédico, sino quizás uno de los más importantes, porque recordé por qué había elegido este trabajo en primer lugar, no solo para aplicar técnicas médicas, sino para ayudar a personas, para ser esa voz calmada en medio del caos, esas manos firmes cuando todo se desmorona. Valeria y yo mantuvimos contacto esporádico. Me enviaba fotos de Diego en sus cumpleaños, me contaba sobre sus progresos. Verlo crecer, aunque fuera a través de fotografías, me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado antes. Era la prueba tangible de que nuestro trabajo importaba, de que aquellas noches sin dormir, aquellos momentos de terror y adrenalina, tenían un propósito real. Pero esa noche también me dejó marcas que no son visibles. Comencé a tener pesadillas, algo que nunca me había pasado antes. Soñaba con llegar tarde, con no poder sacar a Diego del vehículo, con sus ojos mirándome mientras yo fracasaba. Me despertaba sudando, el corazón latiendo desbocado, el olor a gasolina y metal aún fresco en mi memoria. Mi esposa, Patricia, se preocupaba cada vez más. Javier, quizás deberías hablar con alguien, un profesional. Este trabajo te está afectando. Resistí durante meses, convencido de que podía manejarlo solo, pero eventualmente, después de una noche particularmente mala, donde el pánico me despertó y no pude volver a dormir, acepté buscar ayuda. Comencé a ver a una terapeuta especializada en personal de emergencias. Fue ella quien me ayudó a entender que lo que había experimentado aquella noche era una forma de trauma secundario, algo común entre quienes trabajamos en este campo. Las sesiones fueron reveladoras. Aprendí que mi armadura emocional, aunque útil, también me había estado aislando de procesar realmente lo que veía noche tras noche. El caso de Diego había sido el catalizador que rompió esa barrera, pero había años de experiencias acumuladas que nunca había procesado correctamente. Comencé a entender que sentir no era debilidad, que llorar por los casos difíciles
no me hacía menos profesional. Con el tiempo encontré un equilibrio. Aprendí a cuidar mejor de mi salud mental, a hablar sobre los casos difíciles con Patricia y con mis compañeros, a tomar descansos cuando los necesitaba. Adriana, Sebastián y otros colegas formamos un pequeño grupo de apoyo informal, donde podíamos hablar abiertamente sobre las llamadas que nos afectaban, sin juicio, sin pretender ser invencibles. Hoy, 7 años después de aquella noche fría de octubre, sigo siendo paramédico. Sigo conduciendo esa ambulancia por las calles de San Antonio, respondiendo a llamadas de madrugada, siendo testigo del sufrimiento humano y también de su increíble capacidad de recuperación. Pero lo hago de manera diferente. Ya no pretendo ser una máquina sin emociones. Acepto que cada vida que toco también me toca a mí, que cada persona que ayudo deja una pequeña marca en mi corazón. Diego tiene ahora 9 años. El mes pasado, Valeria me invitó a su fiesta de cumpleaños. Fue extraño y maravilloso a la vez, ver a ese niño corriendo y riendo, completamente ajeno a lo cerca que estuvo de perderlo todo aquella noche. Jugaba con sus amigos en el patio, su voz llena de alegría y vida. Valeria se acercó a mí mientras yo lo observaba. ¿Sabe? Diego no recuerda nada del accidente. Es mejor así. Pero yo nunca olvidaré su rostro aquella noche, la manera en que sostuvo su mano. Le sonreí, sintiendo ese nudo familiar en la garganta. Tampoco yo lo olvidaré, Valeria. Esa noche cambió algo en mí. Me recordó por qué hago lo que hago. Ella me abrazó brevemente. Gracias, Javier. Gracias por cuidarnos cuando más lo necesitábamos. Mientras conducía de regreso a casa después de la fiesta, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Este trabajo de paramédico es brutal y hermoso a la vez. Te muestra la humanidad en su estado más vulnerable, pero también en su máxima fortaleza. Te rompe el corazón regularmente, pero también te lo llena de maneras que nunca esperarías. Las llamadas de madrugada siguen llegando. Algunas noches son tranquilas, otras son una sucesión interminable de emergencias. Pero cada vez que enciendo las luces de la ambulancia y salgo en la oscuridad, llevo conmigo no solo mi entrenamiento y experiencia, sino también todas las historias de las personas que he ayudado. Llevo a Diego, a Valeria, a cada vida que ha cruzado mi camino. A mis compañeros más jóvenes, como lo fue Sebastián en su momento, siempre les digo lo mismo. Este trabajo te va a cambiar, te va a marcar de maneras que no puedes imaginar. Va a haber noches donde cuestiones si puedes seguir haciéndolo. Pero recuerda por qué empezaste. Recuerda que detrás de cada llamada hay una persona, una familia, una historia. Y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte de esa historia en su momento más crítico. Las marcas que me dejaron estos 18 años no son solo cicatrices, son también recordatorios. Recordatorios de que somos humanos cuidando a otros humanos, de que la vulnerabilidad no es debilidad sino conexión, de que cada vida importa profundamente. Aquella noche fría de octubre en San Antonio, cuando sostuve la mano de un niño de 2 años mientras luchaba por su vida, aprendí la lección más importante de mi carrera. Que el verdadero heroísmo no está en no sentir miedo o dolor, sino en seguir adelante a pesar de ellos, en elegir cuidar a pesar del costo emocional, en mantener la compasión incluso cuando el mundo parece diseñado para arrancártela. Mañana habrá otro turno, otra noche de llamadas, otro conjunto de vidas que se cruzarán brevemente con la mía. Y estaré listo, no como una máquina perfecta e insensible, sino como lo que realmente soy. Un ser humano haciendo lo mejor que puede para ayudar a otros seres humanos en sus momentos más oscuros. Y eso, he aprendido, es más que suficiente. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber escuchado mi historia hasta el final. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si has tenido alguna experiencia similar, o simplemente desde dónde me estás viendo. Cada comentario que dejan significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en los momentos más difíciles es cuando más brilla nuestra humanidad. Hasta pronto.